Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. El día de Pentecostés, la primicia de la siega de Dios. Para revelar su plan de salvación a la humanidad, Dios estableció sus fiestas de tal manera que coincidieran con los diferentes tiempos de siega en la tierra de Israel. Levítico 23, 9, 16, Éxodo 23, 14 y 16, así como el pueblo recogían sus cosechas durante estas 3 temporadas festivas. Las fiestas bíblicas nos revelan cómo Dios está segando, llamando y preparando gente para darle vida eterna en su reino. El significado de las fiestas de Dios nos revela en forma progresiva cómo obra Él con la humanidad. Primero, la Pascua simboliza el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Luego, los días de panes sin levadura nos enseñan que debemos rechazar y evitar el pecado, ya sea en hechos o en actitudes. La fiesta siguiente, Pentecostés, se basa en este importante fundamento. Esta fiesta tiene varios nombres, los cuales se derivan de su significado y del tiempo de su celebración, conocida también como la fiesta de la siega y el día de las primicias, según Éxodo 23, 16 y Números 28, verso 26. Esta festividad corresponde a la cosecha de grano de la primavera, la cual constituía los primeros frutos del ciclo agrícola anual en la antigua nación de Israel. Eso está descrito en Éxodo 23, 16. Es muy importante que lo tengamos presente. También se le llama la fiesta de las semanas, según Éxodo 34, verso 22, cuyo nombre proviene de las 7 semanas más un día, 50 días, que se encuentra para determinar cuándo ha de celebrarse esa fecha, según Levítico 23, verso 16. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, por cierto, se le da el nombre de Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 20, verso 16, o Pentecostos en griego, adjetivo que denota 50º día, según el diccionario W.E. Vine, según es un diccionario expositivo de la palabra del Nuevo Testamento. El nombre más generalizado para esta fiesta entre los judíos es la fiesta de las semanas, Shavuot en hebreo. Muchos judíos, al celebrar esta fiesta, recuerdan uno de los acontecimientos más grandes de la historia, cuando Dios codificó su ley en el monte Sinaí. Pero la fiesta de Pentecostés también nos muestra, por medio del gran milagro que se realizó en el primer Pentecostés de la iglesia apostólica, cómo podemos obedecer a Dios según el Espíritu y el propósito de sus leyes. Todo esto hay que tenerlo presente. La dádiva del Pentecostés, el Espíritu Santo,
Dios escogió el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesucristo para derramar su espíritu sobre 120 creyentes, registrado en Hechos capítulo 1, verso 15. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Todos hemos leído este pasaje y somos conscientes de lo que estoy hablando. Estos hombres hablaban en otros idiomas frente a una multitud que había venido a Jerusalén de muchos lugares y que estaban sorprendidos de que les hablaran en sus lenguas nativas. Este extraordinario acontecimiento, diríamos que fue una muestra innegable de la presencia del Espíritu Santo. Era innegable la manifestación poderosa de Dios. Al principio, los que presenciaron este milagro estaban asombrados, aunque hubo algunos que pensaron que lo que así hablaban estaban ebrios, es decir, borrachos, según el versículo 12 y 13. Entonces, el apóstol Pedro, lleno ahora del Espíritu Santo, hablando vigorosamente a la multitud, les dijo, lo que estaban viendo era el cumplimiento de una profecía que decía, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Citando a Joel, capítulo 2, versículo 28. Ahora, Pedro les dijo, como ellos también podían recibir el Espíritu Santo. Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso está registrado en Hechos, capítulo 2, 38 y 39. Usted lo puede leer personalmente. Por medio de este milagro y la predicación inspirada de Pedro, Dios agregó 3,000 personas a su iglesia en ese día. Todas ellas fueron bautizadas y recibieron el Espíritu Santo, según los versículos 40 y 41. Desde ese importantísimo acontecimiento, el Espíritu de Dios ha estado accesible a todos los que verdaderamente se arrepienten y son bautizados en forma apropiada. La fiesta de Pentecostés es un recordatorio anual de que Dios derramó su Espíritu para establecer su iglesia, como usted escucha, su iglesia, la cual es el conjunto de personas que son guiadas por ese Espíritu. Hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque necesitamos el Espíritu Santo. ¿Por qué usted y yo lo necesitamos? Como humanos seguimos cometiendo pecado. No importa cuánto nos esforcemos por no hacerlo. Primera de Reyes 8, capítulo 46 y Romanos 3:23 dice, conociendo esta innata debilidad humana, Dios dijo, quien diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días
todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre. Deuteronomio 5:29. Usted puede buscarlo y lo puede leer. Aquí Dios nos hace ver que el problema del hombre está en su corazón. El conocimiento teórico de la ley no nos da la capacidad para pensar como Dios. De hecho, sin el don especial del Espíritu Santo, es absolutamente imposible que comprendamos las cosas espirituales. Primera de Corintios 2:11. Tampoco podemos obedecer a Dios ni aprender a pensar como Él, Dios, piensa. La forma de pensar de Dios produce paz, felicidad y sincera preocupación por el bienestar de otros. En cierta ocasión Jesús citó el meollo de la ley de Dios. El primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor, nuestro Señor, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eso está registrado en el Evangelio según San Marcos 12, 29, 31. Estas citas son de Deuteronomio 6, 4 y 5 y Levítico 19, 18. Con esto, Jesús confirmó que las escrituras que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento se basan en estas dos grandes principios del amor. Mateo 22, 40. Ahora, el fundamento de la ley de Dios es el amor. Romanos 13, 8, 10 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 9. Dios nos ha dado sus mandamientos porque nos ama. El apóstol Juan, dirigiéndose a algunos de los que tenían el Espíritu Santo, escribió, abro comillas: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué dice? Sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, queridos amigos, no son gravosos. Primera de Juan, capítulo 5, versos 2 y 3. Debido a que los miembros de la iglesia tenían el Espíritu de Dios, podían manifestar verdadero amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En estos, escuche, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Según San Juan capítulo 13, versos 34 y 35. La dádiva del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés hizo posible que la iglesia pudiera cumplir plenamente los mandamientos divinos de amor. Jesucristo, la primicia de la vida eterna. Las primicias son los primeros productos, por así llamarlo, agrícolas que han madurado y están listos para ser cosechados. Dios se vale del ejemplo de la cosecha para hacer más claros algunos de los aspectos de su plan de salvación. Y el tema de la fiesta de Pentecostés es el de las primicias. El pueblo de Israel celebraba este día a fines de la primavera.
al final de la temporada de las cosechas de trigo y cebada. Durante la fiesta de los panes sin levadura se hacía una ofrenda especial del primer cereal que maduraba. Esta ofrenda, llamada la ofrenda mecida, marcaba el inicio de los 50 días que habrían de concluir al final de dicha temporada, cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés, según Levíticos capítulo 23, versículo 11. Tales cosechas eran la primicia del ciclo agrícola anual. Una de las lecciones de la cosecha que encontramos en el Nuevo Testamento es esta: Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. El domingo después de su resurrección, el mismo día, durante la fiesta de los panes sin levadura, en que se mecía ante Dios la primera gavilla de la cosecha, Cristo se presentó a sí mismo ante el Padre como un tipo o ejemplo de primicia. De hecho, la ofrenda mecida representaba a Jesucristo, quien fue, abro comillas, el primogénito de toda creación y el primogénito de entre los muertos. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. El primer día de la semana, es decir, el domingo, en la madrugada, cuando aún estaba oscuro y Jesús ya había resucitado, según San Juan capítulo 20, versículo 1, María Magdalena fue al sepulcro y vio que se había quitado la piedra que había sido puesta a la entrada. Corrió para avisarle a Pedro y a Juan que Jesús ya no estaba en la tumba. Los dos discípulos, es decir, Pedro y Juan, corrieron al sepulcro y pudieron comprobar que efectivamente ya no estaba allí. Después de que ellos se retiraron del sepulcro, María se quedó afuera llorando. Jesús se acercó a ella, pero no le permitió que lo tocara, porque aún no había subido a su Padre. Esto es tan importante que nosotros como iglesia lo entendamos. En otro de los evangelios, podemos ver que ese mismo día, más tarde, Jesús sí permitió que lo tocaran. Esto está en Mateo capítulo 28, verso 9. Sus propias palabras muestran que entre la hora en que vio a María Magdalena la primera vez y la hora que permitió que lo tocaran, él había ascendido al Padre, quien lo había aceptado. Así que el rito de la ofrenda mecida que Dios le dio al antiguo Israel prefiguraba la aceptación de Jesucristo por su Padre como las primicias de los que durmieron. Usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 20. La iglesia como primicia en Romanos 8:29 se nos dice que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos, pero también a la iglesia se le considera como primicias. Al hablar del Padre, el apóstol Santiago dijo: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Santiago, capítulo 1, si no me equivoco, versículo 18. El Espíritu de Dios en nosotros nos identifica y nos santifica.
Es decir, nos aparta como cristianos. En su carta a los cristianos en Roma, el apóstol Pablo dijo, vamos a leerlo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9. Ahora en Romanos 8:14 también se habla. Y se refirió a los cristianos como a los que tienen la primicia del Espíritu en el versículo 23. Así que el significado de referirse al pueblo de Dios como las primicias resulta claro cuando tenemos en cuenta lo que Jesús dijo. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14, verso 6. A lo largo de los siglos, ¿cuántos realmente se han arrepentido y vivido conforme a los principios que Jesús enseñó? Aún en la actualidad, mucha gente sencillamente no sabe mucho acerca de Cristo. Por eso la importancia de la predicación. Si acaso han oído algo acerca de Él, ¿cómo les dará Dios salvación a ellos? La pregunta es esa. ¿Cómo les dará Dios salvación a ellos? Son poquísimos los que entienden que Dios tiene un plan sistemático. Sí, un plan sistemático representado en sus fiestas santas para salvar a toda la humanidad, ofreciéndole a cada uno vida eterna en su reino. En este tiempo estamos simplemente al principio de la cosecha para el reino de Dios. El apóstol Pablo entendía bien esto. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, escuche, todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, escuche, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, verso 20 al 23. Cualquiera que sea llamado y escogido por Dios en este tiempo queda incluido junto con Cristo como las primicias de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18. La Biblia, sí, la Biblia nos enseña que los únicos que pueden convertirse en cristianos son los que Dios llama. Juan capítulo 6, versículo 44 y Juan 6, capítulo 63. Por tanto, nuestro Creador controla el tiempo de su cosecha. Cuando Dios fundó su iglesia, al dar su espíritu a algunos creyentes, el día de Pentecostés, estaba aumentando su cosecha espiritual. Fue un cumplimiento preliminar de lo que el profeta Joel anunció, que al final Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Joel capítulo 2, versículo 28 al 29 y Hechos capítulo 2, verso 14, 17. La obra del Espíritu Santo, la vida de esos primeros cristianos, cambió en forma dramática con la venida del Espíritu Santo. El libro de los Hechos está lleno de relatos del extraordinario impacto espiritual que la Iglesia Apostólica tuvo en la sociedad que la rodeaba. Fue una transformación tan clara que los que no creían los acusaron ante las autoridades de que estaban trastornando el mundo de aquel entonces. Hechos capítulo 16, versículo 6. Tal era la magnitud del milagroso poder del Espíritu Santo en aquellos días. Para entender bien cómo Dios puede obrar, escuche, para entender bien cómo Dios puede obrar en nuestras vidas
por medio de su Espíritu Santo, necesitamos comprender lo que es ese Espíritu. No es una persona que junto con el Padre y el Hijo forman una santísima Trinidad. En la Biblia, el Espíritu Santo se describe como el poder de Dios que obra en nuestras vidas. Es una persona. Hechos capítulo 1, 8 y Romanos 15, 13. También en Romanos 15, 19 creo que es. El mismo poder que obró en el ministerio de Jesucristo, según Lucas 4, 14 y en el libro de los Hechos 10, 38. Es el poder divino por medio del cual Dios nos guía. También en Romanos 8, 14 fue este mismo Espíritu el que transformó la vida de los primeros cristianos. Y es el poder que obra en la iglesia de Dios actualmente. Pablo le dijo a Timoteo que el Espíritu de Dios es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. La fiesta de Pentecostés es un recordatorio anual de que nuestro Creador aún hace milagros, otorgando su espíritu a las primicias de su cosecha espiritual, lo que los capacita para vivir en obediencia a Él y realizar su obra en este mundo. Desde Bruselas, saludos y bendiciones para todos ustedes y recuerde, en este día de Pentecostés celebremos juntos lo que Dios hizo hace más de 2024 años atrás a través del derramamiento del Espíritu Santo. Bendiciones para todos.